que traigo para hoy es grito de auxilio por lo que has perdido. Grito de auxilio por lo que has perdido, y yo le invito a que vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Amén. Y dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 7. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegó al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó diciendo: ay, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces él cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tomadlo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. Iglesia, este pasaje me enseña allí de tantas maravillas, tantos milagros que el Señor Jesús realizó. Y esto es un pasaje bastante interesante. Es un milagro de los cuales el Señor realizó allí por medio del profeta Eliseo. Y este pasaje me enseña, iglesia, o nos enseña que todos necesitamos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos necesitamos de ese poder en nuestra vida, y este pasaje de hecho habla de eso, de ese milagro poderoso, porque para el hombre es imposible que un hierro flote. Pero cuando nos llenamos del poder del Espíritu Santo, todo es posible para el Señor. Amén. Entonces, por eso yo hoy te digo, iglesia, tal vez hoy te sientas perdido, que estás caminando allí sin dirección. Tal vez tienes problemas, dificultades en este día. Estás pasando por momentos de crisis porque has perdido tu hacha y no sabes qué hacer. A veces venimos de pronto a la iglesia con problemas, dificultades y no sabemos qué hacer. Pero es allí donde el Señor empieza a orar si tú te dispones. Y por eso te digo, iglesia, hoy es el día. Aún estás a tiempo de recuperar lo que has perdido. Yo no sé qué has perdido en tu vida. Yo no sé cuál sea tu problema, tu dificultad, que sea eso que te ha hecho limitar o te ha bajado allí anímicamente en las cosas del Señor. Pero hoy estás a tiempo de recuperarlo. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque tú y yo necesitamos del poder de Dios en nuestras vidas para batallar contra tantas cosas del mundo, para batallar allí con todo lo que Satanás quiere quitarnos, quiere robarnos. Y necesitamos el poder de Dios, iglesia, también para batallar incluso con la carne, porque a la verdad el Espíritu quiere, como dice el apóstol Pablo, pero la carne se opone. Amén. Entonces a veces nosotros queremos hacer algo, pero la carne viene allí a oponerse, y muchas veces la carne sale venciendo al Espíritu, y es allí donde cae el ánimo, donde cae todo aquello que el Señor nos ha entregado. Y el primer punto, iglesia, que quiero compartir es: ¿qué pasó con mi hacha? Quiero que se pregunte usted allí: ¿qué pasó con mi hacha? Recordemos, iglesia, que sin el hacha nosotros estamos trabajando en nuestras fuerzas. Sin el hacha nosotros estamos debilitados, ya que el hacha representa la unción del Espíritu Santo, ese poder, esa fuerza. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 2:20: mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tú tienes la unción, iglesia.
Tú tienes la unción del Santo Espíritu de Dios, pero tú no puedes permitir que eso se te caiga, que eso se te vaya al agua. Porque dice, tú tienes la unción del Santo y conoces todas las cosas. Tú conoces la verdad y tú conoces el error, iglesia. Entonces no podemos permitir que el diablo, que el enemigo venga a robar lo que el Señor nos ha entregado. Entonces vemos allí cómo los jóvenes estudiantes, los hijos de los profetas, le dicen a Eliseo: este lugar es estrecho para nosotros, ¿por qué no vamos y traemos madera para ampliar allí el lugar para que estemos cómodos? Y Eliseo le dice: vaya. ¿Sabe, iglesia, qué me enseña esto? Esto me enseña que esos hijos de los profetas, que la iglesia allí tenía sentido de pertenencia. Ellos estaban viendo la necesidad de la iglesia, la necesidad allí del lugar donde se congregaban. Entonces se preocuparon por la iglesia. El Ministerio Centro Cristiano de Formación Familiar, iglesia, debe también preocuparse por las necesidades de la iglesia. También tenemos que tener ese sentido de pertenencia. ¿Qué hace falta? ¿Qué hay que arreglar? ¿Qué hay que acomodar? ¿En qué hay que ayudar? Eso es sentido de pertenencia, iglesia. Y entonces Eliseo le dice: vayan. Pero uno de esos profetas le dijo: venga, acompáñenos, vaya con nosotros, vaya con tus siervos. Ellos lo invitaron porque ellos no querían perderse allí ni un momento de la compañía del profeta Eliseo. Ellos no querían perderse ni una de las enseñanzas que él les pudiera dar, bien sea en la iglesia o afuera donde estaban trabajando. Pero ellos querían siempre estar en compañía de él, querían estar supervisados por un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso lo invitan, le dice: venga, vaya con nosotros. Entonces Eliseo va con ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo invitan, ellos invitan a Eliseo porque ellos sabían, que ellos veían en Eliseo que había una autoridad espiritual. Había una autoridad de parte de Dios en Eliseo, y ellos no querían estar aparte, no querían estar lejos de esa autoridad. Ellos no querían hacer nada, iglesia, que la autoridad no aprobara. Por eso nosotros no podemos hacer nada a escondidas. Nosotros no podemos hacer nada a escondidas de nuestra autoridad, de los pastores, de los líderes. No se puede hacer nada, tenemos que ser transparentes. Y por eso ellos le dicen: venga, vaya con nosotros. Y él acepta ir con ellos. Pero lo interesante, iglesia, allí es que en el versículo 5 dice: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua. Mientras trabajaba, mientras derribaba el árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó. Ahí es donde dio el grito de auxilio, gritó: ¡ay, Señor mío! Era prestada la preocupación de este hombre, porque se le había caído la unción, se le había caído su herramienta que representa la unción del Espíritu. Entonces él inmediatamente grita: ¡ay, Señor mío! Era prestada. Y sabe una cosa, iglesia, muchas de las hachas en la vida de los cristianos se van al agua, caen al agua y se hunden. Y usted sabe por qué. ¿Sabe por qué puede caer el hacha y puede hundirse en el agua? Puede ser porque no consultamos primeramente a Dios. Muchas veces hacemos cosas, muchas veces nos emprendemos cosas sin consultarle a Dios. Y cuando nos va mal, cuando las cosas no salen como esperábamos, le echamos la culpa a Dios y le decimos: Señor, pero ¿por qué no me ayudó? Si la intención mía era buena, si esto o aquello. Y entonces empieza allí a debilitarse la fe, empieza allí el hacha a caerse, empezamos a menguar. Otra de las maneras que se puede ir el hacha al agua es porque a veces no tenemos una meta espiritual. No estamos allí enfocados en esa meta espiritual, no estamos enfocados en la salvación tan grande que el Señor tiene para nosotros. No nos enfocamos en una meta de comprometernos, de vivir en santidad, de fructificar. Y no tenemos una meta, entonces a veces decimos: bueno, entonces ¿para qué? Pues no hay necesidad como de congregarnos tan seguido allí, y vamos soltando allí las cosas que el Señor nos ha entregado. ¿Por qué? Nos falta
comprometernos, nos falta trazar metas espirituales. Muchas veces también se nos va el hacha al agua porque somos impacientes y nos apresuramos, porque le estamos pidiendo algo al Señor aquí y llevamos tiempo orando y no vemos respuesta. Entonces nos apresuramos, nos desesperamos y decimos: Dios no me escucha, Dios no me hace caso, Dios no está atento a mi necesidad, y entonces el hacha se nos va yendo al agua, se nos va hundiendo. Iglesia, miremos, allí estaban los hijos de los profetas con el profeta Eliseo, con su autoridad, y les surge un problema. Ellos están con el profeta de Dios, y entonces uno diría: bueno, pues está con el profeta, con el ungido, si están allí con el pastor, el maestro, el que les está enseñando, ¿por qué hay problemas? A ellos les surge un problema, tienen allí una necesidad. ¿Y saben por qué, iglesia? Porque la palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Iglesia, ¿cómo eres tú? Porque a veces este versículo suena muy bueno, muy bonito, y dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y nosotros decimos: amén, gloria a Dios, poderosa palabra, pero cuando en verdad estamos en problemas, en dificultades, cuando en verdad estamos en esa aflicción, ¿será que sí confiamos? Diciendo: Señor, tú venciste al mundo. Muchas veces hay problemas y hay dificultades y nos desesperamos, nos debilitamos, se nos va el hacha al agua. Pero por eso, mire, me encanta allí cuando en medio del problema, en medio del trabajo, surge este problema. Y ellos estaban con el profeta, que uno diría: pero bueno, si este es el profeta de Dios, nada va a pasar, todo va a andar al pie de la letra, todo va a marchar bien. Pero la palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía en la iglesia, confíe en el poder del Señor, que vas a salir victorioso, porque cuando tú vienes de la batalla, hueles a victoria, y si tú confías en el Señor, tú eres victorioso. Amén. Tenemos que aprender a confiar, iglesia, porque nosotros vivimos en un mundo inestable, un mundo lleno de preocupaciones, un mundo lleno de dificultades, de problemas, un mundo donde pues solucionamos acá, pero se nos complicó allá. Y entonces estamos en ese mundo inestable. ¿Y sabe a qué se debe eso, iglesia? Eso se debe a que nuestros primeros padres, los antepasados, nuestros patriarcas cayeron en pecado. Adán y Eva pecaron, y tú y yo, eso lo habla Génesis capítulo 3 acerca de la caída del hombre. Y entonces nuestros padres, allá los patriarcas, pecaron, y todos los descendientes, los que somos los descendientes de él, somos pecadores. Por eso, iglesia, como tú y yo somos pecadores, necesitamos venir ante el Señor Jesús y reconocer que hemos perdido algo. Necesitamos reconocer delante del Señor que a veces hemos perdido el compromiso, que hemos perdido la santidad, que hemos perdido allí la comunión con el Señor, y necesitamos que el Señor venga y nos fortalezca. Necesitamos que el Señor venga y nos dé esa comunión, esa intimidad nuevamente con Él. Amén. Eso es, por eso el hacha se nos puede caer. Algunas de las hachas, iglesia, que de pronto tú y yo podemos ver precipitarse al agua no digamos en la iglesia, en las iglesias de otros mundos, son personas que se les va el hacha al agua porque por el deseo de vivir una vida de consagración, porque como tienen que consagrarse al Señor, entonces ellos no quieren, no desean esa vida de consagración, entonces empiezan a soltar el hacha, empieza el hacha a hundirse, empieza el hacha a irse al agua y a hundirse. Otra forma de ver uno precipitar las hachas al agua, iglesia, es por la falta de aprender a decir sí a las cosas de Dios. Porque muchas veces para las cosas de Dios nos negamos y eso, pero iglesia, tú y yo necesitamos aprender a decir sí a las cosas de Dios. Necesitamos aprender sí a una vida de compromiso. Necesitamos aprender sí a decir a una vida de santidad, a una vida de fructificación, para poder ver esas bendiciones. Necesitamos, iglesia, a las cosas de Dios aprender a decirle sí.
Y necesitamos aprender a decir no a las cosas del mundo, a la murmuración, a la crítica, a la pereza espiritual, a la frialdad. Necesitamos aprender a decir no a esas rumbas allí, a las fiestas mundanas que nos invitan. Necesitamos aprender a decir no a esas personas que de pronto nos invitan, pero para que no nos hagan bullying, no nos gocen, no se burlen de nosotros aceptamos. Y nosotros tenemos que aprender, iglesia, a decir no a las cosas de Babilonia, al mundo, a esas cosas que nos ofrecen allá afuera, y aprender a decir sí a las cosas de Dios. Y para ello, iglesia, tú y yo necesitamos reconocer que hemos perdido el hacha. Tú tienes que reconocer que has perdido tu hacha. Miren el versículo 5, en la parte B dice que el joven estudiante dijo: ay, Señor mío, era prestada. Iglesia, si pierdes tu hacha, no te quedes callado. Si pierdes tu hacha, no te quedes callado. ¿Sabe por qué, iglesia? Eso no es lo que el Señor quiere. Este hombre inmediatamente pierde su herramienta, su hacha, lo hace saber. Y la pregunta es: ¿hacemos nosotros lo mismo? Reconocemos que hemos perdido algo. Porque mire, este hombre estaba allí trabajando, estaba allí haciendo una buena obra y pierde su hacha. Pero él inmediatamente hizo saber su problema. ¿Cuántas veces a nosotros, las tentaciones allá afuera nos hacen caer y nos quedamos callados? Iglesia, necesitamos pedir la ayuda, porque el Señor es poderoso para restaurar y para levantar al caído. Amén. Entonces, cuando perdemos el hacha, hay que hacerlo saber, o simplemente hacemos como si nada. Porque muchas veces pasa que se nos cae el hacha y seguimos como si nada por la vida, caminando allí como si nada hubiese pasado. Y empezamos de pronto ya a hacer la tarea, pero la hacemos sin amor, sin pasión. Ya lo hacemos como por un cumplir. Ya no es como antes, porque el hacha se nos ha caído. Ahora se hacen las cosas por un cumplir, pero ya no se hacen con ese amor, ya no se hacen con esa pasión que nos caracterizaba. Se nos cae el hacha y entonces ya uno dice: ve, pero esta persona primero cómo era de diligente, cómo era de activo, y ahora lo vemos, hace las cosas, pero bueno, mañana se lo hago, después más adelante, y a veces hasta se nos olvida lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque se nos cayó el hacha y nos quedamos callados. No dimos el grito de auxilio. Puede ser, iglesia, que se nos perdió la pasión por orar. Ese es cuando se nos cae el hacha. Se cae la pasión por la oración, por la lectura de la palabra. Se va perdiendo el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego que había en nosotros cuando tú empiezas a dejar de orar, cuando empiezas a dejar de leer la Biblia. Ten cuidado, iglesia, y revisa tu hacha si se está cayendo. A veces ya no estamos tan comprometidos en la obra del Señor. En algún momento se nos perdió el deseo de servir. Ya nos programan para el aseo y ay, qué pereza, o no puedo, no tengo tiempo. Se nos pierde ese deseo. Cuidado con el hacha. Se nos está perdiendo el hacha. Se perdió la comunión con Dios, se perdió esa pasión de seguir viviendo en las fuerzas del Señor. Recuerda, iglesia, que no es en nuestra fuerza, es en las fuerzas de Dios. Entonces ten cuidado, cuida tu hacha. Recordemos, iglesia, que el hacha era prestada. Este muchacho allí, este joven, dijo: ay, Señor mío, era prestada. Mire, él no dijo: Señor, se me perdió el hacha, se me fue al agua. No, él dijo allí claramente, fue específico, dijo: esa hacha no era mía, era prestada. Por eso este hombre gritó: Señor, era prestada. Un hacha, iglesia. Ahora mire, para que sepa el por qué dijo era prestada. Porque un hacha en los tiempos de Eliseo, en esos tiempos antiguos, era una herramienta muy, muy valiosa y muy importante. Y se hacía aún más valiosa cuando era prestada. ¿Sabe por qué, iglesia?
porque había unas leyes allí establecidas para cuando había una pérdida por algo prestado. Habían leyes cuando se perdía algo prestado, y las consecuencias allí por perder algo prestado eran algunas veces de extremo castigo, era un castigo severo, tenaz. Y por eso él se preocupó. Y sabe una cosa, iglesia, asimismo el Señor te pedirá cuentas por lo que te ha entregado. Así como este hombre no quería pasar por esas consecuencias de que se le perdió algo que le habían prestado, el Señor a ti también te prestó los dones, los talentos, los ministerios, y Él te va a pedir cuentas. Él te va a pedir cuentas por lo que te entregó. ¿Qué hiciste con los dones? ¿Qué hiciste con los talentos, con el ministerio? ¿Qué hiciste con el hacha que te entregué? Eso te va a decir el Señor. Recordemos, iglesia, allá en Mateo 25:14. Allí habla de la parábola de los talentos. Yo creo que todos la conocemos. Dice que un hombre llamó a sus siervos, a sus criados, y les entregó talentos. Allí le dio 5 a uno, 2 a otro, y a uno le dio 1. Allí él repartió a cada uno de ellos, y dice que se fue lejos, y al tiempo regresó. Regresó este hombre ¿a qué? A pedir cuentas, a hacer un balance, a dar una calificación a cada uno de ellos. Y empezó allí, el que tenía 5, el que tenía 2, fructificaron, dieron frutos. Pero el que le dio 1, este hombre lo enterró. A este hombre se le fue el hacha al agua. Lo enterró y simplemente le dijo: Señor, lo enterré. O Señor, se me fue al agua. ¿Y qué le dice el Señor? Echarlo a las tinieblas de afuera. Ay, ay, ay. Ay, 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 iglesia. ¿Sabe por qué? Porque eso mismo le dirá el Señor a esos hombres y mujeres que han perdido el hacha y se quedarán callados. A esos hombres y mujeres que cuando el Señor venga a rendir cuentas, a dar una calificación, cuando el Señor venga allí a hacer un balance de lo que te entregó, a ver los frutos que diste con lo que Él te entregó, y tú le digas: Señor, es que lo que me diste se me fue al agua. Ay, ay, ay. Y el Señor va a decir: echarlo a las tinieblas de afuera. Iglesia, yo creo que ninguno de aquí queremos escuchar esas palabras. Por el contrario, por lo menos yo quiero escuchar las palabras que el Señor diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero unos entraremos y otros serán sacados a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque a veces perdieron el hacha y se quedaron callados. Porque el Señor les prestó un hacha, les prestó dones, talentos, les entregó ministerios, y los dejaron ir al agua. Y no tenemos excusa, iglesia. No tenemos excusa de decir: no, a mí el Señor no me entregó nada. Porque la palabra de Dios nos dice que el Señor subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a todos los hombres. A todos los hombres. El Señor no miente. Y si Él dice que Él te entregó un don, que le dio dones y talentos a los hombres, eso habla de hombres y mujeres. No hay excusa, no hay allí nada que podamos decir: Señor, a mí no me entregaste nada. A todos los hombres el Señor les dio dones y talentos, les prestó. Porque Él va a pedir cuentas. Cuando tú y yo estemos ante el trono, allí tenemos que comparecer ante el trono de Cristo, y el Señor nos va a decir: ¿qué hiciste con el hacha? ¿Dónde está el hacha? Y yo creo que ninguno de nosotros vamos a poderle decir: Señor, se me fue al agua. Amén. Por eso, iglesia, necesitamos regresar donde la perdiste. Iglesia, regresa donde perdiste tu hacha. Yo no sé si tú has perdido tu hacha, si has perdido algo. No sé si tu pasión por el Señor ha mermado o algo, pero entonces lo que sí sé es que regresa donde la perdiste. Mira, el versículo 6 nos dice: el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces él cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. ¿Dónde cayó?, preguntó Eliseo, el varón de Dios. Y el joven le mostró.
El joven le mostró el lugar. ¿Sabe, iglesia, por qué le preguntó dónde cayó? Porque el mejor lugar para buscar las cosas que perdemos es donde las perdimos. Amén. Yo no puedo ir a buscar lo que perdí dentro de la iglesia, allá afuera en Babilonia, en el mundo. Si yo perdí la pasión por orar, por leer la Biblia, por ejercer mi ministerio, lo perdí aquí. Acá mismo es donde yo tengo que venir a buscarlo. Yo no tengo que ir a buscar al mundo lo que he perdido acá en la iglesia. Entonces, iglesia, regresa donde lo perdiste. Todos sabemos lo que hemos perdido y en qué momento lo hemos perdido. Comenzamos a veces allí a golpear el árbol con el cabo del hacha, pero no está la fuerza, no está el poder en nosotros. Nosotros sabemos dónde hemos caído. Por eso así, iglesia, como Eliseo le preguntó al joven dónde cayó, el Señor hoy también te pregunta a ti, ¿dónde se te cayó el hacha? ¿Dónde se te cayó el hacha, iglesia? Aún hay tiempo. El Señor aún no está calificando allí, no está dando allí la calificación por lo que hiciste. Aún hay tiempo de que le digas: Señor, se me cayó mi hacha, ayúdame, levántame. Amén. Aún hay tiempo. El Señor te pregunta: ¿dónde cayó? ¿Dónde se te cayó el primer amor? ¿Dónde se te cayó, iglesia, el gozo de la salvación? El Señor te está preguntando: ¿dónde cayó la santidad? ¿Dónde cayó el deseo de servir? ¿Dónde se te cayó allí la pasión por la oración, por la palabra? ¿Dónde se te cayó el deseo de evangelizar, de llevar buenas nuevas a los perdidos? ¿Dónde se te cayó la unción y la gracia que había en ti? ¿Dónde cayó tu liderazgo? El Señor te va a preguntar: ¿dónde cayó el amor por tu esposa, por tu esposo? ¿Dónde cayó el amor por tus hijos, por tu familia? ¿Dónde cayó el amor por tu hogar? ¿Dónde se te cayó? El Señor va a preguntar: ¿dónde se te cayó? El Señor te está preguntando porque aún hay tiempo, iglesia, de que retomes lo que has perdido. El Señor está preguntando porque aún hay tiempo de que te revistas nuevamente con el poder y la unción de su Espíritu Santo. ¿Dónde se te cayó, iglesia? Por eso es necesario que tú te preguntes: ¿dónde se me cayó mi hacha? ¿Dónde está mi hacha? ¿Por qué esta frialdad? ¿Por qué esta pasividad? ¿Por qué esta ganas de no servir? ¿Por qué estas ganas de amoldarme a las cosas del mundo? Iglesia, ¿se te ha caído el hacha? Pregúntate: ¿dónde se te cayó? Hay que analizar cuál es la razón de nuestra decadencia y tenemos que regresar para que el Señor restaure lo que hemos perdido. Dios es bueno, iglesia. Dios es misericordioso para restaurar el poder suyo en nuestras vidas. Su poder se restaurará en nosotros porque Él es bueno. Y dice que el joven le mostró al varón de Dios. Entonces Eliseo cortó un palo, iglesia. Eliseo cortó un palo y lo echó allí donde le mostró, y el hacha flotó. Me llama la atención, iglesia, porque dice que dónde cayó, y me imagino, Señor, vea, profeta, cayó allí. Entonces él cortó un palo y lo echó y el agua flotó. Y sabe la cosa, iglesia, ¿sabe usted cuáles son los palos que van a hacer flotar tu hacha? El palo de la oración, el palo de la fe, el palo de la santidad, de la lectura de la palabra, de la oración, el palo del servicio en la obra. Esos son los palos que harán flotar tu hacha. Vuelve a la oración, vuelve a la santidad, el palo del diezmar, el palo de dar frutos, el palo del compromiso, iglesia. Son palos que harán que tu hacha flote nuevamente. Así como Eliseo cortó un palo, fue un palo cualquiera y lo echó allí y el hacha flotó. Si aquí se te ha caído el hacha, iglesia, hay muchos palos: el palo de la oración, de la santidad, del compromiso. Esos palos van a hacer nuevamente flotar tu hacha. Eliseo echó un palo en el agua y el hacha flota, sale a la superficie. ¿Sabe una cosa, iglesia? El palo es un cuadro de la cruz de Cristo.
Ese palo es un cuadro de la cruz de Cristo y tú y yo debemos retomar, volvernos a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo. Tenemos que venir al mensaje de Cristo, volvernos a Él, porque aún hay lugar en la cruz para nosotros. Al pie de la cruz hay lugar para cada uno de nosotros, para que nuestra hacha vuelva a flotar si es que la hemos perdido. No olvides, iglesia, que el sacrificio del Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario es lo que hace flotar tu hacha. Eso es lo que hace que tu hacha vuelva a la superficie y tú te puedas revestir con el fuego del Espíritu. Tú te puedas volver a poner el manto de gracia que el Señor te entregó. Tú puedas volver a retomar lo que habías perdido. Ese fue el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Vemos que Eliseo y el joven que perdió el hacha, ellos no actuaron en su fuerza. No es que el joven se le perdió, se le fue al agua y entonces se metió allí a nadar, a querer sacarla, o Eliseo se le fue el profeta y él también se metió a nadar. No, ellos confiaron en el Señor porque ellos sabían que no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu que el hacha tiene que flotar, y el hacha va a flotar en este lugar si tú te dispones, porque el Señor está dispuesto a levantar, el Señor está dispuesto a tirar ese palo donde cayó tu hacha, para que el hacha flote nuevamente. Amén. Cuando Eliseo hizo flotar el hacha, le dice al discípulo: extiende tu mano y tómala. Y él extendió la mano y la tomó. Esto nos enseña, iglesia, que todo milagro que el Señor Jesús hace está compuesto por dos funciones: la función divina, que la hace Él, y la función humana, que la hacemos nosotros. Amén. Hay cosas que para nosotros son imposibles, pero Dios se encarga de ellas. Que vemos algo muy imposible, muy difícil, Dios se encarga de ella. Después de que el hierro, de que el hacha estuvo visible, de que flotó, eso ya era responsabilidad del discípulo tomarla. Era responsabilidad de él. Eso no era responsabilidad de Dios, tampoco de Eliseo, porque nosotros podemos venir, usted puede decir: ay, se me cayó el hacha, estoy pasando por esta y esta necesidad, y nosotros podemos orar por ti y el hacha flotar. Pero es tu responsabilidad si tomas el hacha o permites que vuelva ese humo. Amén. Eso ya es decisión tuya. El Señor hará flotar tu hacha, pero tú eres el que decides si extiendes tu mano y la tomas. Amén. Siempre en esos milagros del Señor Jesús están esas dos funciones. El Señor Jesús en Juan capítulo 6 multiplicó los peces y los panes, pero el repartirlo le tocaba a los discípulos. Está la función humana y la divina. En Juan 11, el Señor Jesús resucitó a Lázaro, pero Él le dijo a la gente: desátenle las vendas. Y vemos allí siempre esas dos funciones. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque el Señor nunca hará por nosotros lo que nosotros podemos hacer. El Señor no va a hacer flotar el hacha y se la va a tomar y se la va a entregar a usted. Él la hace flotar, que es la parte divina. Pero tú tienes que tomar esa hacha con tu propia mano. Tú decides si la tomas. Amén. El Señor no hará nada por nosotros que nosotros podamos hacer. Es imposible para el hombre que un pedazo de hierro, que un hacha flote. Es imposible para una persona que se pueda restaurar sin el poder del Espíritu Santo. Porque mucha gente allí de pronto se le ha perdido el hacha y entonces empiezan a decir: no, yo estoy bien, yo estoy bien. Y dice: yo solo me levanto, yo aquí viendo por televisión las prédicas, viendo allí, escuchando música cristiana y esto. No, yo me levanto y cuando esté bien, vuelvo a la iglesia. Iglesia, eso es mentira. Es imposible restaurarnos sin el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso yo te digo, iglesia, mira atrás y recuerda dónde perdiste el filo, dónde perdiste el hacha. Mira atrás y recuerda. No olvides que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y Dios quiere que tú recuperes lo que has perdido. Amén. El Señor hoy quiere hacer flotar todo aquello que tú has perdido. El Señor quiere hacer flotar todo
perdido tu economía, tu matrimonio, tu santidad, todo, en lo espiritual, en lo material, en lo ministerial, en todas las áreas el Señor quiere hacer flotar, pero tú tienes que extender tu mano y tomarlo. Amén. Esta es tu oportunidad, iglesia. Es hora de que recuperes lo que has perdido. Ahora hay tiempo, recupera lo que has perdido. El Señor te invita a que le señales el lugar donde perdiste tu hacha, el lugar donde se te cayó. El Señor hoy te está invitando a que le muestres en qué lugar del río, del camino, de tu diario caminar fue que perdiste el hacha. El Señor te está invitando, muéstrame dónde cayó. Recuerda que lo que para el hombre es imposible de recuperar, Dios lo hace posible. Muchas veces hay gente que le dice: no, yo ya de esta no me levanto, es muy difícil, es imposible. Sí, es imposible para ti, y si estás trabajando en tus fuerzas, pero Dios lo hace posible. Dios lo hace posible con el poder del Espíritu Santo. Amén. El Señor quiere devolverte todo aquello que un día perdiste y que hoy te está afectando en tu vida espiritual, en tu vida ministerial, en tu vida familiar, en tu vida social, en tu vida personal. Todo eso que te está afectando en esas áreas de tu vida, el Señor hoy quiere hacerlas flotar nuevamente. Hoy es tiempo para que le digas al Señor: iglesia, no sé qué me llevó a esta situación o en qué momento he perdido mi hacha, pero lo que sí sé es que quiero levantarme, es que quiero retomar, es que quiero extender mi mano y tomar el hacha, es que quiero revestirme nuevamente del poder de tu Espíritu Santo, porque quiero avanzar, porque quiero empezar a dar frutos, porque tú me vas a conocer es por los frutos que yo esté dando. Entonces es tiempo, iglesia, que retomes nuevamente el hacha. Necesito que hagas flotar mi hacha. Dile al Señor: Señor, necesito que hagas flotar mi hacha para yo seguir trabajando, para yo seguir produciendo. Pero para eso, iglesia, necesitas dar 5 pasos muy especiales. 5 pasos, y esos 5 pasos son: humillarte ante Dios, afírmate ante Dios, conságrate a Dios, habla con Dios y alaba a Dios. Y si tú das esos 5 pasos, iglesia, ahí está tu hacha flotando. Pero tienes que consagrarte, tienes que pedirle al Señor: Señor, vengo delante de ti y me humillo. Señor, me afirmo contigo, me comprometo contigo, me consagro a ti. Enséñame a decir no a las cosas del mundo, enséñame a decir sí a las cosas tuyas, Señor. Habla con Dios, ora, lee la palabra y alaba a Dios. Y déjame decirte, iglesia, que tu hacha va a flotar nuevamente. Tu hacha va a salir a flote, pero ya tú tomas la decisión de extender tu mano, como lo hizo aquel joven, extender tu mano y tomarla, y nuevamente empezar a trabajar, nuevamente empezar a caminar con el poder y la unción del Espíritu Santo. Amén. Así es de que no sé, iglesia, si se te ha caído el hacha o está por caerse, está floja allí, pero yo te digo, iglesia, es tiempo de que empecemos a revisarnos. Vamos revisando cómo está mi hacha, que no se nos vaya a caer, que no se nos vaya a ir al agua. Afírmala. Si ves que tu hacha está floja, empieza allí a afirmarla con más oración, con más lectura de la palabra. Empieza a humillarte delante del Señor, conságrate, comprométete con el Señor. Y el Señor te guardará, el Señor te cuidará de caer, de que tu hacha se te vaya al río. Porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere ver volar hachas allá, que vayan al río, que se hundan. Pero nosotros no vamos a permitir, iglesia, porque estamos afirmando, porque estamos caminando en el poder y en la unción del Santo Espíritu de Dios. Por eso, iglesia, toma allí ese palo de la oración, del diezmar, del santificarse, del congregarte, del estar allí pegado a la mano de Dios, del estar allí a los pies de la cruz de Cristo. Vuélvete al mensaje de la cruz.
Y el Señor hará flotar todo y aún te añadirá más. No permitas que tu calificación sea como aquel siervo que recibió un talento y lo enterró y lo dejó ir al agua. La calificación de nosotros es aquellos que produjeron, aquellos que dieron fruto. Eso es lo que el Señor quiere y tiene para nosotros, iglesia. Ven, yo le invito a que te coloques en pie, iglesia, un momento, y que inclines allí tu rostro. Y si la palabra de Dios te habló en este momento, yo te invito a que seas tú allí